son la prisión por motivos políticos y la persecución a la Iglesia Católica. En este primer panel contamos con la presencia de Alexandra Salazar y Marta Patricia Molina, dos nicaragüenses comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Alexandra Salazar, que invito para que se sumen y tomen asiento. Alexandra Salazar es abogada coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica, UDJ, organización que representa legalmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos y ha participado en la organización de este evento. Marta Patricia Molina es abogada, investigadora, autora del estudio 38 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se practican en las cárceles de Nicaragua y del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida. Sin más, tiene la palabra Alexandra. No sé si quiere hablar sentado o si quiere subir el... Hola. ¿Me escuchan? Bueno, yo creo que me voy a poner de pie porque me es más fácil hacerlo desde allá para tener apoyo. Quisiera iniciar siendo la temática Nicaragua un mal ejemplo para la región. Quisiera hacer referencia pues que en los últimos años se ha observado una tendencia regresiva en materia de derechos humanos y democracias en la región. Basta mencionar la cooptación de los poderes del Estado al servicio de voluntades políticas partidarias, la falta de independencia judicial y la instrumentalización del sistema de justicia para reprimir, la corrupción, el menoscabo a las libertades de expresión, prensa y movilización, el control de todos los poderes del Estado, la aprobación y la reforma de leyes con fines de control político partidario, la suspensión y la cancelación de personerías jurídicas, de organizaciones de sociedad civil y cierre de espacios cívicos, la criminalización y el encarcelamiento de periodistas, activistas y defensores, procesos judiciales viciados y juicios espurios sin abogados defensores. Pareciera que hablamos solo de Nicaragua, pero en realidad estas prácticas son cada vez más recurrentes en los países de la región, que pretenden imponer en nombre de una supuesta estabilidad social y una paz social también, un Estado que colapsa la democracia. Así se consolidó en Nicaragua el régimen autoritario de Ortega y Murillo. Desde que llegó al poder, los fraudes electorales, el despojo de las personerías jurídicas de partido e inhibición de candidatos de la oposición, la reelección, entre otros hechos y graves violaciones de derechos humanos, allanaron el camino que nos llevó al día de hoy, en 2018, a un levantamiento social con altos niveles de represión. Como decía Carlos, y repito nuevamente porque vale en Nicaragua decirlo, 355 asesinatos, más de 2.000 heridos, más de 1.800 personas presas políticas, 580.000 personas exiliadas y más de 3.400 organizaciones de sociedad civil eliminadas y confiscadas. Sin que se resolviera la crisis, llegamos al 2023. Con más de 259 personas presas políticas en cárcel, de las cuales fueron excarceladas y desterradas 222 en febrero. A ellas se sumaron 94 personas y todas las 317 fueron despojadas de su nacionalidad. Las personas presas políticas han sido, durante todo este tiempo, objetos de discursos estigmatizantes. Fueron trasladados a celdas de máxima seguridad y el infiernillo. Fueron golpeados, aislados, torturados e impedidos de ver a sus familias durante largos periodos, negándoseles el acceso al patio sol, la atención médica y medicinas. Actualmente, los patrones persisten, así como las golpizas, las amenazas de violación y de detener a sus familiares, hasta de desaparecerles. Personas detenidas entre abril y mayo permanecieron bajo desaparición forzada por ocultamiento de paradero, sin confirmación oficial de las autoridades durante al menos 2 meses. Sus familiares los vieron recientemente, la semana pasada, y refieren que al verlos por primera vez, algunos aún muestran en sus rostros y cuerpos evidencia de las golpizas recibidas. A partir de abril se han dado diversas escaladas represivas en las que se muestra la ya evidente coordinación interinstitucional del sistema de justicia penal, la Policía Nacional,
la Fiscalía, el Poder Judicial e incluso la Defensoría Pública actuando al servicio de la voluntad política partidaria e instrumentalizando estas instituciones para mantener a la población silenciada y en zozobra. Las cifras suben rápidamente. Al día de hoy, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas ha registrado más de 230 personas detenidas entre febrero y mayo del 2023 y refiere que permanecen en cárcel al menos 64, de las cuales 10 son mujeres, 6 de ellas son defensoras de derechos humanos y 5 de ellas tienen hijos e hijas menores de edad. Vemos ahora a la policía ejecutando allanamientos en presencia de niños y niñas menores de edad, en tal nivel de gravedad que hemos conocido casos en que los niños y las niñas han sido conducidos en las patrullas a otras casas para dejarlos a cargo de sus abuelas u otros familiares, mientras sus madres y sus padres están siendo detenidos y judicializados. Desde la UDJ constatamos un nuevo patrón, como lo refería también Carlos, de más de 80 detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales a quienes se les impuso una medida alterna a la privativa de libertad para conducirles a sus casas nuevamente con la obligación de presentación diaria ante sus verdugos, las estaciones policiales cercanas a sus domicilios. Además de perseguir a disidentes políticos, en Nicaragua el gobierno ha convertido a la Iglesia Católica en el blanco de medidas represivas dirigidas a destruir su rol ante la sociedad. Por esto han sido objeto de amenaza, hostigamiento, discursos de odio, denegación de permisos de realizar actividades religiosas, confiscación de bienes y cierre arbitrario de instituciones vinculadas a la Iglesia, entre otras que Marta Patricia abordará en su intervención. Por otra parte, en los meses de abril y mayo se registraron al menos 14 detenciones de médicos que participaron en labores humanitarias en el 2018. Fueron detenidos por al menos 4 o 5 horas y algunos hasta por 3 días para ser sometidos a interrogatorios. Se registraron 2 médicos procesados y al menos una médico procesada y desterrada. 27 abogados y notarios públicos, a quienes el régimen consideró enemigos por ejercer sus derechos, fueron víctimas de la suspensión definitiva del ejercicio de sus profesiones y la nulidad de sus títulos. Se les ha impedido el retorno a Nicaragua al menos a 22 nicaragüenses, entre ellos menores de edades, quienes se suman a las personas que han quedado en destierro forzado. Vemos con preocupación que en vez de que la región propicie una solución pacífica a la crisis, algunos estados han estado tomando la decisión de debilitar los controles democráticos con prácticas que contradicen sus compromisos de derechos humanos. Por ejemplo, la situación de El Salvador, Honduras y Guatemala, donde se observan ya prácticas autoritarias como las que han implementado Ortega y Murillo en Nicaragua. Más de 60.000 presos en El Salvador bajo estado de excepción y la concentración de poder en la presidencia. Periodistas y defensores de derechos humanos y fiscales perseguidos y enjuiciados en Guatemala. ONGs perseguidas en los 3 países del Triángulo Norte. Control de los poderes de Estado en Honduras y El Salvador. En definitiva, Ortega ha retado a la comunidad internacional, desoyendo las recomendaciones del sistema interamericano y del sistema universal. Urgen acciones contundentes por parte de la comunidad internacional para superar la crisis nicaragüense y detener la deriva autoritaria, puesto que determinados países de la región parecen querer gobernar valiéndose de estrategias que ha implementado Ortega al ver que sus actos han quedado en absoluta impunidad. Gracias.